Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo haciendo este videoblog para hablarte un poquito de los pensamientos que han ido surgiendo, situaciones y demás, y luego pues enlazaré con la meditación, que ya sabes que utilizo esta vía para inculcarme la propuesta, el propósito, mejor dicho, de sentarme a meditar y tomarlo como un hábito. Entonces, bueno, lo que estoy intentando hacer es un ancla, de manera que al principio ahora son los vídeos, porque así es como que le encuentro un sentido más profundo a tener que hacer el vídeo y también para que me ayude a arraigar el hábito meditativo, el hacer sentada, que no es lo mismo, ¿no? Que hacer meditación. Quiero hacer algo un poco diferente, como más libre respecto a meditaciones que sí que hago, yoga nidras, meditaciones guiadas, hipnosis y demás, que además yo también comparto en mis canales. Y el hecho simplemente de dirigirla hace que entre en esa meditación, pero esto es diferente. Esto es crear el hábito de algo que tiene que ver con lo interno. Tengo que decirte varias cosas. Hoy hace una semana que Pipo se fue. Ya te he hablado de Pipo. Pipo fue el amor de mi vida, uno de los amores de mi vida. La verdad es que creo que sigo teniendo el duelo. Yo también me hago mis capas para no sentir que la emocionalidad me embriaga. Y también yo suelo hacer humor de todo y intentar normalizar las cosas como por ejemplo la muerte. Ya te lo he comentado en otras ocasiones, pero sí que también lo hago como manera de coraza, para llevarlo bien porque no me gusta perder el control emocional, no me gusta en absoluto. Yo soy una persona muy intensa y no me siento cómoda cuando, por ejemplo, pues eso, pierdo el control emocional. No me resulta agradable y lo que hago es que me creo mis propias corazas, ¿no? Así que bueno, de todas maneras, aún así, sí que lo llevo bien y bueno, pues empiezo a aceptar, ¿no? Aceptando la situación nueva, con mis gatitas que se han quedado, que no se llevan nada bien, intentando pensar si hacer hueco a otro ser vivo, bueno, son muchas cosas y demás. Y sí que me he llevado tiempo sin grabar los vídeos, todo lo que yo quisiera, porque me han surgido diferentes acontecimientos que me han llevado a no poder hacer grabaciones sobre mi proceso. Bueno, yo quiero decirte que normalmente siempre hago como unas reflexiones y luego me pongo a meditar, ¿vale? Bueno, respecto a la última vez en que empecé a hacer la sentada, empecé a darme cuenta de una cosa y es que la parte esotérica de las meditaciones a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y era un trabajo que quería hacer de hace bastante tiempo. En este caso, empecé a meditar en el sentido occidental, ¿no? A pensar en cómo enfocar las meditaciones. Y hay unas meditaciones que hace mucho tiempo que yo quería empezar a trabajar, que había trabajado en su momento y que ahora pues no estaba trabajando en ellas, ¿no? Y que además, oye, pues tengo bastante información en la escuela online que tengo, de hecho tengo un curso, desde un aspecto un poco más introductorio, ¿de acuerdo? Pero que quería darle una segunda continuidad a ese curso, que es sobre los chakras. En el curso, bueno, tienes muchísima información sobre los chakras, vídeos de prácticas de chakra, meditaciones, mudras con los chakras, ¿no? Que es como el primer acercamiento para conocer los chakras. Y luego ya tenía pensamiento de ir avanzando y evolucionando a una segunda parte, que es el trabajo ya con los chakras desde un punto esotérico y trascendentalista, por decírtelo de alguna manera. Y yo creo que voy a hacer ese enfoque, que voy a empezar a trabajar con los chakras, pero fíjate que voy a hacer una cosa. Voy a seguir la tradición de Satyananda, ¿de acuerdo? Según la tradición de Satyananda, cambian cosas respecto a los chakras y, entre otras cosas, Satyananda te invita a que el primer chakra con el que hemos de trabajar debe ser Aña chakra. Ajna se escribe, ¿vale? Pero se pronuncia Agya, Aña, una cosa así como rara. No es Ajna, pero bueno, da igual, ¿no? ¿Qué es este chakra de aquí? El chakra de, bueno, es el chakra que está en el centro del cerebro, porque en realidad cuando ponemos el ojito este aquí, esto no es Agya, es Brumadia. El ojo es como un centro energético que hace un pasillo hacia Aña chakra. Y entonces te dice Satyananda
que el primer chakra que debemos empezar a abrir es el Ajna chakra. ¿Por qué? Porque es el chakra del discernimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa cuando nosotros empezamos la meditación y empezamos a tener experiencias que son sutiles o extrasensoriales, que no las podemos entender o no las podemos ver? Si no tenemos Ajna chakra activado, limpio, equilibrado, todo eso se nos pasa desapercibido y seguimos en la ignorancia. Entonces, Satyananda te dice que el primer chakra que hemos de abrir es Ajna, Ajna. Y yo la verdad que le encuentro bastante sentido, sobre todo porque la idea es que la meditación lleve a la trascendencia, lleve a conocer realidades más amplias. Entonces, bueno, aquí sí que es verdad que los peligros que entrañaría, se dice, ¿no? Cuando se abre Ajna Chakra, es que, bueno, pues si no estás preparada mentalmente, emocionalmente, la realidad puede ser muy abrumadora. Pero nosotros vamos a transitar por un camino, bueno, nosotros no, en este caso yo, voy a transitar por un camino de suavidad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, mi meditación de hoy va a ir encaminada a centrarme en Ajna Chakra. Y lo que haré, hay diferentes técnicas para hacerlo. Una de ellas es, por ejemplo, a través de la respiración, en la que, te digo las diferentes técnicas en general que suelen haber, en la que tú visualizas desde Brumadia hasta el centro de la cabeza. Normalmente nos apoyamos en Brumadia porque el cerebro no es sensible, no hay sensibilidad. No puedes estar físicamente en el centro del cerebro. No hay sentido, sentimiento, sensación en el centro del cerebro. De hecho, es el órgano, el único órgano que no duele. Que si ahora mismo te abrieran la cabeza, hay una película, ¿no? Aníbal Lecter, creo que es, que sale así comiendo cerebro. Bueno, sí, es que no duele el cerebro, ¿no? Sí, la cabeza, cuidado. Pero es el único órgano que no tiene sensibilidad. Claro, entonces físicamente es muy difícil. Entonces, Brumadia se utiliza como punto de apoyo para conectar con Agya, aunque no sea exactamente Agya. Entonces, te concentras en Brumadia, hay muchas técnicas para hacerlo. Una de ellas, por ejemplo, es utilizar bálsamo de tigre, que te la pones aquí, el bálsamo de tigre un poquito, entonces, claro, ese vapor que genera te ayuda a conectar. O, por ejemplo, los bindi, los puntos bindus que se utilizan en India, también es para activar, para tener la conciencia ahí en Brumadia, que es el pasillo hacia Ajna Chakra. Pero también puede haber cosas como repetir el mantra, Agya, el nombre del chakra es el mantra, repetir el Bija mantra, que es Om, igual que el de Sahara. Bueno, Sahara es más el silencio, ¿no? Pero repetir el Bija mantra Om, eh, diferentes técnicas, ¿no? Respirar, crear un pasillo psicológico en el que respiras, o también, por ejemplo, utilizando un símbolo de la mente en el que tú visualizas algo simbólico. Aquí, bueno, aquí hay muchas opciones. Hay gente, hay personas que te dicen que tiene que ser algo que sea muy especial para ti, un símbolo que tenga una importancia para ti. Otras escuelas te dicen que no, que debe ser algo absolutamente neutro para que tú no te confundas y demás. Otras, en fin, hay muchas cosas, hay muchas perspectivas. Yo siempre pienso que no hay una verdad contundente en este sentido, que son diferentes vías para encontrar lo mismo. Entonces tú puedes encontrar tu propio símbolo. A lo mejor a ti te sirve pensar en un punto. ¿Cómo te puede servir ponerte un mandala delante representando Agya Chakra y estar en Agya Chakra? O puedes utilizar su símbolo, el símbolo de Agya. En fin, hay un montón de maneras. Yo lo que voy a hacer es intentar conectar con las cualidades de Agya, con el ojo de la mente, concentrarme en un símbolo mental. Yo tengo mi propio símbolo que me apareció en sueños hace muchísimo tiempo y me suele aparecer, ¿no? Y creo que es mi símbolo, es el que se me ha otorgado. Y sobre todo reflexionar, ¿no? En el Agya Chakra y demás, para ver cómo, bueno, pues cómo me siento, cómo va, qué voy notando. Sí que es cierto que hay muchos momentos en los que
soy consciente de que hay como un movimiento energético en Agia. Por ejemplo, algo que me pasa bastante es ver cómo haces reflejos, ¿no? Luces alrededor, sombras que pasan. Es Agia. Ya te lo he comentado en otro vídeo, cuando tú cierras los ojos, a veces cierro los ojos y en un contexto en el que no hay luces, puede ser en la oscuridad o puede ser pues una iluminación normal y corriente, de repente es como si esto empieza a vibrar muchísimo, es como si me pasarán la mano así, ¿no? Si te pones la mano delante y haces así, ¿ves esa? Pues eso pasa, pero sin que haya nada al respecto. También eso sí, desde muy niña lo he hecho, es el Chidakasha, el espacio que ves con tus ojos cerrados. Me encanta mirar Chidakasha, miraré Chidakasha. Y entonces veo las flores, yo le llamo, las flores son flores que se van moviendo, metiéndose una dentro de otra, son como mandalas, como caleidoscópicas y demás. Y esa va a ser mi práctica de hoy, va a ser lo que voy a hacer hoy. Así que bueno, como ya sabes, yo le voy a dar a pause sencillamente porque creo que es un momento íntimo y personal y lo que voy a estar así, pues, callada, o sea, no voy a aportar nada al vídeo y porque realmente lo estoy haciendo de verdad y de corazón, no lo estoy falseando ni nada de esto, ni generando un contenido, es de verdad, voy a empezar a practicar con Agya Chakra y cuando termine la práctica, que yo no sé cuánto va a durar, no me quiero poner límite temporal, no quiero exigirme nada porque entonces no sé que me voy a desapegar de esta propuesta. Te contaré cuáles han sido mis experiencias y bueno, pues si por si practicas conmigo y quieres compartirlo y demás, pues oye, podemos hablar y ver, bueno, cuál es la experiencia de cada persona. Así que en unos momentos nos vemos. Hola, ya estoy de vuelta. No sé cuánto tiempo he estado con la práctica. Sé que no es demasiado tiempo, pero como ya te he comentado varias veces, no me exijo tener un tiempo y demás. Ha cortado un poco la práctica, pues el teléfono. Nota mental, tienes que apagar el teléfono, los sonidos del teléfono para poder practicar y que de repente no te saque. Pero bueno, ha sido interesante lo que he ido descubriendo con esta práctica hacia Aña Chakra y con esta práctica meditativa en general. Fíjate, en primer lugar, bueno, yo soy consciente, ¿no?, de que estoy hablando contigo, acabo de apagar la cámara, mi mente está generando contenido, qué voy a decir, entonces está como bastante alterada. Y claro, pues eso se manifiesta, entonces yo sé que hay que dar como un tiempo en el que la mente se detenga, que se calme, más que se detenga es eso, que se calme. Y que a veces puede pasar que por mucho que tú quieres que la mente entre en calma, por lo que sea, no entra en calma. Entonces, bueno, son cosas que no nos podemos exigir y demás, ¿no? Entonces, al principio me he dado como permiso para hacerla sentada, sentarme, bueno, ya estaba sentada, y que mi mente discurriera como quisiera, que estuviera para arriba, para abajo y también el cuerpo, ¿no? Porque una de las cosas que se pide en la práctica meditativa es que el cuerpo esté en absoluta inmovilidad, ¿vale? Para que no se distraiga. Cuando tú empiezas a hacer una práctica meditativa, bueno, hay mucho ruido de niños fuera, bien. Cuando tú empiezas a hacer una práctica meditativa, las trampas, las llamadas trampas de la mente son aquellas sensaciones que empiezan a aparecer, picores por todas partes, me duele aquí, tengo esta sensación, entonces hay que darle también un poco de margen a que la mente se acostumbre a hacerla sentada. Date cuenta, cuando tú practiques te darás cuenta de que todas esas cosas empiezan a desaparecer con el tiempo, empiezan a perder total importancia y entonces esa hormiguita que tú tienes aquí, que te está subiendo por el cachete, ya te da igual, o sea, ya sabes que no hay nada y se acaba enseguida las sensaciones, pero es curioso, ¿no? Cómo la mente hace esas trampas. Entonces la meditación ha empezado con esa dispersión total. Y yo me he dicho interiormente, voy a ver a dónde me lleva esta sensación de dispersión, ¿no? Y poco a poco, ya cuando yo he dado libertad, poco a poco he empezado como a centrarme y a interiorizarme.
esta vez no he utilizado estímulos sensoriales para entrar dentro, como se haría en el Antar Mouna, sino que un poco así, sí que he tenido conciencia de mi cuerpo. Y entonces antes de empezar, empecé a darme cuenta de una cosa, y era que tenía una sensación psicoemocional o físico-emocional, o no sé cómo nombrarla, que me hacía que en vez de centrarme en Aña Chakra, era como que me pedía que mi centramiento fuera en la parte del pecho y los brazos, una sensación emocional que me venía del pecho hacia los brazos y que tenía que ver con Anahat, con el corazón, y con una sensación de tristeza inexplicable, una sensación de tristeza, ¿no? Y era como que esa sensación tenía que sanarla antes o tenerla en cuenta antes de empezar a centrarme en alguien. Era como que había un conocimiento, una inteligencia mayor que mi mente reducida que me decía, primero, calma esto. Y entonces lo que he hecho simplemente es empezar a sentirla, a sentir, pues, qué está pasando, qué sensación viene, de dónde puede ser que venga, qué experiencia tengo, qué ha pasado. Y entonces, bueno, yo he tenido estos días algunas experiencias que me han llevado a estar triste, a sentirme muy incomprendida, a quizás necesitar un abrazo, tanto por el tema de la muerte de mi gatito, pero es que eso derivó a problemáticas, por ejemplo, con algunas personas de mi grupo de teatro. Yo hago teatro de manera aficionada y entonces, bueno, pues les faltó sensibilidad a la hora de entender que yo estaba pasando por un duelo. Yo soy una persona que me responsabilizo mucho y noté, bueno, pues que estas dos personas tuvieron una gran falta de sensibilidad hacia mí y creo que de ahí derivaba esa sensación que me di cuenta de que la llevo arrastrando desde hace varios días, desde que mi gatito fallece, y noto esa falta de empatía y de inoportunidad, ¿no? Porque yo estaba pasando un duelo y no lo tuvieron en cuenta. Entonces tenía esa tristeza, pero además tenía, hoy por ejemplo, yo soy una persona que con el tiempo me he dado cuenta de que puede ser que tenga algunos problemas de sociabilizar y demás, y a mí me cuesta más que el resto. Y entonces, pues hoy, por ejemplo, en casa de mi madre, con mi hermano y demás, pues se dio una situación en la que, bueno, pues ellos son muy sociables, a diferencia de mí, en la que proponían hacer un encuentro para cenar en un sitio, y entonces a mí eso me abruma demasiado y es como que me pone mucha tensión, ¿no? Que tengo que gestionar porque luego racionalizo y digo, estoy con la familia, voy a estar bien, tiene que ser divertido, también tengo que aprender, ¿no?, a estas situaciones, sobrellevarlas y demás. Y tenía esa sensación ahí. Y luego, pues claro, a medida que yo he ido aceptando esa sensación, ha empezado a calmarse. Y me he dado cuenta de cómo el simplemente sentarte a meditar o a hacer conciencia hace que se libere un montón de tensiones que tú ni siquiera te das cuenta porque yo hasta que no me he sentado a hacer la meditación, la sentada, la conciencia, y me he dado cuenta de que yo no podía hacer nada, no podía acceder a centrarme en la mente hasta que yo esto no lo gestionara, no sabía que tenía esa tensión, ese nudo aquí emocional, ¿no? Y entonces ha empezado a liberarse. Y eso me ha permitido centrarme ya en la mente, ¿no? En Chidakasha, donde está Agya. Entonces ahí yo ya he empezado a ver con qué elemento a mí me conectaba más con ese espacio, con Agya, y entonces he probado a sentir Brumadia y al final ha pasado una cosa también muy curiosa. He estado invocando, bueno, no sé cuál es la palabra, mi propio símbolo, lo he estado visualizando. Entonces, primero me he dado cuenta de que empezaba a surgir como un deseo, primero, antes que nada, de limpieza, de purificación. Es como, pero purificación en general, es como que me ha llevado la, el saber, la sabiduría a decir,
No. Igual que he hecho con esta parte de Anahat, que primero tenía que gestionar esto, antes de empezar a profundizar, yo tengo que hacer como una limpieza, como limpiar energéticamente. Y empezó a salirme un mantra que yo repito muchas veces, que creo que se llama el de las 100 sílabas, y voy a recitarte, ¿de acuerdo? Para, bueno, por si te interesa y demás. A ver, me concentro y empecé. Om Vajrasattvasamayam Nanupalayam Vajrasattvatenopatista Suto Drido me bawa, Sutokayo me bawa, Supokayo me bawa, Anurakto me bawa, Sarvasiddhi me prayacha, Sarva karma suchame, Chitrankriya kuruhum, ha 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 ho, Bhagawan, Sarva Tatagata Vajra Mame Muncha, Vajra Bawa Mahasamaya Sattva Ahunfe. Om Vajra Sattvasamaya Anupalaya Vajra Sattvatenopatista Drido me bawa, Sutokayo me bawa, Supokayo me bawa, Anurakto me bawa, Sarvasiddhi me prayacha, Sarva karma suchame, Shri Trankriya kuruhum, ha 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 ho, Bhagawan, Sarva tatagata Vajra mame muncha, Vajra Bawa Mahasamaya Sattva Ahunfe. Om Vajra Sattva Samaya Anupalaya Vajra Sattva Tenopatista Drido me bawa Sutokayo me bawa Supokayo me bawa Anurakto me bawa Sarvasiddhi me prayacha Sarva karma suchame Shri Trankriya kuruhum ha 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 ho Bhagawan Sarva tatagata Vajra mame muncha Vajra bawa mahasamaya sattva ahunfe. Este es el mantra de las 100 sílabas que se dice que limpia el karma y de manera totalmente inesperada ha surgido y me ha hecho el tener que repetir mentalmente el mantra porque era como lo que me pedía en ese momento ese aspecto, ¿no? Esa conciencia, meditación, es que no sé cómo llamarlo muy bien, no le encuentro un nombre apropiado, quizás sea realmente porque no tenemos una traducción realmente efectiva y literal respecto a los conceptos de la meditación sánscrito o esa parte oriental, ¿no? Entonces parece raro. Y entonces empecé a recitar el mantra mentalmente y a entender que había como un proceso de limpieza pero profunda. Ya te digo que este mantra se repite karmáticamente, se dice que recitarlo 21 veces limpia tu karma, va limpiando tu karma. Y empecé ahí, ¿no? Y entonces empecé, bueno, entre otras cosas, a poder centrarme un poquito más y a notar ya aspectos extrasensoriales o sutiles. En este caso, la sensación, ya te hablaré del espacio de la mente de Chirakasha, que yo personalmente suelo investigar muchísimo, cómo la posición de los ojos hace que actúes de una manera o tengas un tipo de pensamiento, cómo los ojos en sí tienes que estar súper atenta, súper atento, porque se dice que son el caballo de la mente. Donde van tus ojos, van tu mente. Entonces, si tus ojos están por dentro moviéndose, para arriba, para abajo, no sé qué, tu mente está en un movimiento, tienes que invitar a los ojos a que se paren, se centren. Y entonces yo empecé a centrarme, al principio fue mi símbolo, pero no me funcionaba. Pero poco a poco yo me he dado cuenta de que cuando yo centro los ojos en el interior, se forma un punto
hay un punto aquí que aparece, no siempre, pero aparece, es como un relieve dentro de Shidakasha. El punto puede adoptar muchas formas, colores y puede ser absolutamente interesante, pero en este caso era como el punto que me permitía tener los ojos ahí. Y entonces hay como una sensación, no sé cómo explicarla, ¿vale? Voy a intentar hacer como una semejanza. Es como una sensación de, ¿cómo lo diría? De elevación. Es la sensación como que una elevación, algo que me absorbe, que está como, una sensación como de, como si algo magnético te viene hacia arriba, ¿no? Y entonces tienes esa experiencia como de elevación, pero no es elevación, ¿vale? Es que no sé, no sé cómo explicarlo. Cuando yo trabajo con Aña Chakra, trabajo y hay muchas experiencias. Por ejemplo, una experiencia interesante que a mí me sorprendió de las primeras veces que practicaba era la de expansión, la de tener la experiencia, la sensación de que te estás volviendo gigante, pero lo sientes, es como si tu ser, tu cuerpo se volviera gigante, ¿no? Es una experiencia que se tiene, o de mareo, o de repente estás ahí como dando vueltas, oh, qué mareo, ¿no? Son experiencias. Algunas son claras de explicar y otras, como esta, es más difícil, pero es como una absorción que me viene hacia arriba, ¿no? Es como algo que se eleva así, es agradable, no es desagradable, pero notas que hay un movimiento ahí. Y entonces ahí empiezo a notar cosas, por ejemplo, notar cosas no, empiezo a reflexionar sobre cosas, por ejemplo, dato mental, que me dije, es verdad, he explicado muchas maneras de llegar a Aña Chakra. Una muy efectiva, que quizás traiga a la próxima vez que haga una meditación, es la llama de una vela a través de Tatrak, que es una técnica de limpieza, pero ponerte una vela es fascinante y contemplar la vela y centrarte ahí, es además la vela es un elemento tan de trance, o sea, es tan maravilloso porque te lleva muy bien al trance y te hace poder evadirte de todo lo demás y poder centrarte en la vela y a través de la vela descubrir cosas. También con la bola de cristal, que tengo por ahí, otra bola de cristal, ya lo iré trabajando para ver cómo empieza a abrirse Agya Chakra. Hoy lo que voy a hacer, aunque no he estado mucho tiempo, voy a centrarme un poquito en todos los elementos que tiene Agya. ¿Qué pasa cuando empieza a aparecer Agya Chakra? Por ejemplo, a través de los sueños, por ejemplo, a través de las intuiciones, del pensamiento intuitivo, si realmente hay una conexión ahí o no. Así que bueno, me queda un mundo súper interesante por ir descubriendo. Yo te invito a que me acompañes, aunque esto es un videoblog, entonces, bueno, te cuento mi experiencia por si no sé, te puede servir o te puede, mira, me encantaría que te animara a practicar conmigo, a darle al pause cuando yo le doy al pause y hacer tu práctica y luego venir y bueno, pues podemos conversar a ver qué nos ha parecido a cada uno de nosotros. ¿Qué nos deparará? ¿Qué me deparará la próxima meditación? Soy consciente de que cuanto más meditas, más profundidad adquieres, así que estoy muy ilusionada con compartir esto contigo y tener este arraigo. Así que bueno, dicho esto, pues nos veremos en los próximos vídeos y te deseo un día, una noche, una tarde maravillosas. Hasta pronto.